Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí tratando de reencontrarnos con la historia del peronismo, con una historia del peronismo. Nosotros no pretendemos contarla de una manera exacta porque, para empezar, creo que es un objetivo casi de imposible cumplimiento por la vastedad de lo que es la historia de este movimiento político al que pertenecemos muchísimos, pertenecimos desde 1945 en adelante, son muchas generaciones y quedan todavía de aquellos años algunos compañeros y compañeras más veteranos que quienes les habla y algunos que todavía tienen algunos años más, que todavía nos pueden contar mucho y son testigos de una historia intensa y fantástica que recorre la mitad del siglo XX y ya este siglo XXI bien entrado en este 2024 que estamos transitando. Hoy vamos por lo menos a tratar de acercarnos a algunas cuestiones que no son muy conocidas. No son muy conocidas porque son historias que quizás alguien las leyó en algún momento, se enteró, no están en los libros de historia en general. Tampoco hay libros absolutos que cuenten la historia del peronismo de los que existen. Hay algunas biografías como la de Potash que no están debidamente completadas. Todo lo que se ha hecho hasta ahora yo creo que es incompleto. Una que es recomendable, yo la recomiendo porque me parece que es una de las más integrales y aborda una serie de temas que otros pasan por alto, es la realizada por Norberto Galazo, que son 2 tomos realmente importantes y valen la pena que aquel que quiera tener una noción más integral, más completa del peronismo, la busque por ese lado. Tampoco es la verdad revelada, pero entiendo que es una de las con mejor orientación que yo por lo menos he leído. Hacia 1948 ya el peronismo estaba consolidado en el gobierno. Perón había asumido el 4 de junio de 1946 su primera presidencia y gran parte de lo que de alguna manera fueron los grandes hechos, las grandes acciones del peronismo estaban en marcha. Ya estaban las grandes luchas planteadas, la lucha por el voto femenino estaba avanzando la idea de una reforma constitucional, comenzaron las grandes obras en el país, obras de enorme importancia desde todo punto de vista, para la salud, para la educación. La cantidad de escuelas que se construyeron fue gigantesca, la cantidad de hospitales y centros de salud en todo el país también. Ya estaba todo en marcha y Perón de alguna manera tenía una visión que era que no era solamente nacional, circunscripta al territorio de nuestro país, porque Perón siempre entendió que la política, y hablaba de que la verdadera política era la geopolítica, es decir, entendía que era un poco entender lo que pasaba en el mundo y plantarse en el mundo. Y en primer lugar donde había que plantarse era en la región, en esta Latinoamérica que por aquellos años, por los años fines de la década, mitad de la década del 40 en adelante, tenía una serie de países que estaban con situaciones complejas. El Centroamérica era un territorio en disputa donde la intervención de los Estados Unidos, del tutelaje de los Estados Unidos, se hacía cada vez más evidente y más insostenible. Bueno, la cuestión es que Perón empezó a tirar líneas
para conectarse y empezar a conectarse con los movimientos de lo que podríamos llamar los protomovimientos de liberación en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y en esa tarea, en 1948, envió una delegación encabezada por un dirigente que provenía del radicalismo, Diego Luis Molinari, que había abrazado la causa como muchos otros radicales, había abrazado la causa del peronismo, y para el año 48 era un senador nacional y estaba al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Perón de alguna manera le confió la misión de encarar una gira por distintos países de América, tomar contacto con partidos políticos, con fuerzas que estuvieran moviéndose activamente y que tuvieran de alguna manera un pensamiento orientado en el mismo sentido, es decir, reafirmar nuestra condición de región, Latinoamérica como región, y tratar de sacarse la pata de encima, la bota de encima, el garrote de encima de los Estados Unidos de Norteamérica, que intentaban convertir, como siempre lo han intentado a lo largo de los años, a nuestros países en su patio trasero, situación que sigue hasta el día de hoy, porque cuando vemos los avances de la general Richardson, no es más que la continuidad de las cosas que se vivían y se vivieron en América a lo largo de todo el siglo XX, desde Teddy Roosevelt, la teoría del garrote, inclusive hubo un presidente norteamericano, George F. Taft, que manifestó en una oportunidad, dice, no tardará el día, decía, allá por 1910, no tardará el día en que la bandera de rayas y estrellas flamee en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, porque ese es nuestro destino, por nuestra superioridad y bueno, un montón de otras cosas más que el tipo decía, pero la intención de quedarse con todo el hemisferio, como ellos lo llaman, o el Fondo Monetario Internacional cuando habla del hemisferio sur y todo lo demás, bueno, es eso, es la apropiación básicamente de los territorios, de sus recursos, algo que han intentado hacer a lo largo de muchísimos años. Así que las luchas de hoy tienen sus antecedentes y este es uno de ellos. Esta gira que hacía Diego Luis Molinari lo llevó finalmente hasta Cuba, a una reunión en la que se contactó con distintos sectores y con algunos sectores vinculados al movimiento estudiantil, que era, como en general suele ocurrir, ese lugar donde fluyen las ideas, donde el entusiasmo juvenil por avanzar con cambios y cambios revolucionarios en muchos países. Bueno, ahí había como un buen lugar para recibir, para intercambiar opiniones, para ver qué se podía hacer. Y andaba dando vueltas por aquel tiempo una idea que era hacer de una u otra manera un encuentro, un congreso de estudiantes universitarios de Latinoamérica. En principio, la idea que le fue transmitida a Molinari, después viajaron algunos estudiantes de Cuba a Buenos Aires, hablaron. Bueno, la cuestión es que el gobierno de Perón decidió financiar ese encuentro, porque uno de los serios problemas que tenían los estudiantes, como suele ocurrir, es, bueno, está todo muy lindo, está bárbara, la idea nos encanta, es genial, pero ¿y cómo lo hacemos, cómo lo realizamos, cómo lo financiamos? Bueno, ahí Perón dijo, bueno, la financiación está.
Y con el tiempo se decidió no realizarlo en Buenos Aires, sino en Bogotá, porque para abril de 1948 se iba a realizar ahí la novena conferencia americana, impulsada por los Estados Unidos, con la idea de constituir la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y iban a estar ahí la mayoría de las representaciones diplomáticas de todo el continente, y habrá sido importante el encuentro que el representante norteamericano fue el general George Marshall, conocido por su famoso plan, el Plan Marshall, que asistió financiera y económicamente para la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial. Así que había mucho interés, y este encuentro se realizaba en Colombia, en Bogotá, llevó a la idea de que el Congreso de Estudiantes, para tener más repercusión inclusive de la que podría haber tenido si se hubiera hecho en Buenos Aires, se hiciera ahí en Bogotá. Y efectivamente hacia allá partieron una serie de delegaciones de distintos lados, entre ellas una desde Cuba, importante, donde había algunos personajes que adquirirían con los años una relevancia notable. Entre ellos estaba Fidel Castro Ruz, que por entonces tenía 22 años. Estudiaba Derecho y era ya un activo militante, en principio en contra del gobierno de Raúl San Martín, que era el presidente de Cuba por aquel entonces, y además con ideas que tenían que ver con la situación de los países sometidos al yugo y al dominio de la gran potencia del norte, especialmente Centroamérica, y también en el resto de los países de América. Argentina emergía como un país que se le había plantado a Estados Unidos, porque en el 45 el intento del embajador norteamericano Braden de tirar abajo el intento de Perón de llegar a la presidencia fracasó, bueno, por decisión del pueblo que salió, que lo rescató a Perón, por un montón de cuestiones fracasó el intento de abortar el nacimiento del peronismo y la llegada del peronismo al gobierno. Pero las intentonas y las acciones de los Estados Unidos siguieron y continuaron, no solamente en nuestro país, sino en los distintos países de América, y de ahí surgía un poco por eso este tema de la confrontación, o sea, una confrontación bastante fuerte por aquellos tiempos, de la que sabemos muy poco, y esta es la tarea que a veces decimos, bueno, por lo menos hay que contarlo. A algunos le abriremos un perfil diferente de su incorporación a la política y al conocimiento del peronismo. Es probable y ojalá sea así. Es la intención que tenemos. Volviendo a ese abril del 48, ahí estamos, Bogotá está semidestruida. Eso fue lo que ocurrió el 9 de abril. El encuentro de los universitarios estaba planificado para el 15. Y por esos mismos días estaba la conferencia, y ahí lo dice, seguirá en Bogotá la conferencia. Esa conferencia es la conferencia americana, en la que estaba interesado básicamente el gobierno de los Estados Unidos. Eso fue producto de la muerte del líder Gaitán, del doctor Gaitán, Eliezer Gaitán, un líder popular que es asesinado a la salida de su oficina, provocando la ira y una explosión política, social, de la que no había antecedentes, por lo menos en América. No había sucedido nunca algo semejante, y fueron varios días con una violencia inusitada entre,
donde Bogotá quedó prácticamente, como decía el titular del diario, no exageraba, destruida, y hubo una cantidad de muertos que se estima entre los 1000 o los 2000, una cifra imprecisa, pero que nos habla de un número realmente tremendo de víctimas fatales. Porque evidentemente hubo represión por parte del ejército, hubo un conato de rebelión popular impensado que finalmente fue sofocado, pero bueno, en el medio de todo eso hay quien se entreveró, y se entreveró Fidel Castro, que evidentemente tuvo en Colombia, por aquellos tiempos, una especie de bautismo de fuego, por llamarlo de alguna manera, en esa Bogotá en llamas, producto de la muerte del líder popular. Y ahí lo vemos, estamos en este momento, prestemos atención, porque ese gordito que aparece mirando a cámara a la izquierda, lo ven ahí, ese gordito es Fidel Castro, 22 años, sin barba, sin su uniforme verde oliva, digamos, sin ninguna de las características a las que nos acostumbramos durante muchísimos años a ver. Bueno, ahí estaba. Un testimonio extraordinario de la presencia de Castro en aquellos días en Bogotá. ¿Y cómo termina esta historia y por qué la estamos contando? ¿Y por qué decimos esto? Estamos planteando esta idea de que Perón salvó a Fidel Castro y también salvó al Che, que es lo que vamos a hablar en un instante. Porque, y de alguna manera, yo diría que salvó a la Revolución Cubana. Yo no sé si hubiera existido la Revolución Cubana, porque a Castro lo estaban buscando para matarlo. Esta es la sencilla verdad, y esto después Castro en algunas oportunidades lo mencionó, habló de todo el episodio, y Castro logra escapar, porque logra escapar en un auto de la embajada argentina en Colombia, con bandera, la bandera argentina, con chapa y documentación diplomática y todo, porque de lo contrario, lo más probable es que hubiera sido capturado y es muy probable también que hubiera sido pasado por las armas, porque esta era un poco la idea. Inclusive se había corrido en un momento la voz de que eran los cubanos los que estaban detrás de los episodios de violencia, que de alguna manera se los responsabilizó. A ver, pensemos de todas maneras que acá Castro era prácticamente un desconocido, era un joven activista universitario y nada más. Todavía estábamos muy lejos de la Revolución Cubana, del cuartel de Moncada, todavía eso no estaba en la mira de nadie, pero sin embargo era una especie de activista, y acá voy a recurrir a un estudioso, Rogelio García Lupo, un gran estudioso un periodista extraordinario y un hombre que escribió libros que valen la pena. Si tienen alguna oportunidad, no la dejen pasar de leer las cosas que escribía García Lupo. Decía él en un texto: cuando Fidel Castro tenía algo más de 20 años, en la ficha de sus datos personales y antecedentes políticos que circulaba entre las policías de Estados Unidos y América Latina se subrayaba su peligrosidad, señalando que es un joven agitador peronista nacido en Cuba. Esto era lo que la CIA había investigado. Así que hasta Fidel fue peronista. Hay algunas, a veces en algunos reels de Instagram, hay algunos sitios, algunas plataformas que dicen lo inventó Perón. Bueno, esto de alguna manera parece andar por ahí. Y no solamente eso, sino que bueno, terminó gracias al auto de la embajada argentina que lo trasladó a la embajada cubana, y bueno, de ahí con inmunidad diplomática la embajada cubana se encargó de trasladarlo nuevamente a Cuba.
Y esto de alguna manera generó un vínculo y una relación, porque de alguna manera los objetivos eran comunes. Los volantes que repartían los jóvenes estudiantes universitarios que se reunieron, aunque no pudieron hacer el congreso, reclamaban la devolución del Canal de Panamá, que por aquel entonces estaba controlado por Estados Unidos. Reclamaban una cosa que le interesaba particularmente a la Argentina y a Perón, reclamaban por la devolución de las Islas Malvinas y por un montón de situaciones en donde la injerencia norteamericana estaba presente y permanente por esos tiempos en distintos lugares y países de Latinoamérica, especialmente de Centroamérica. Y entonces, bueno, esto puede haber terminado acá. Sin embargo, por esos mismos años, poquito después, un joven argentino que empezaba sus recorridos en bicicleta, como alguna vez se contaron, ese médico de familia gorila y de familia antiperonista que empezó a recorrer América buscando su destino. Ernesto Guevara, Lynch, de la Serna, bueno, tenía un montón de apellidos, pero finalmente bautizado como el Che. Pero todavía estamos en la antesala, ahí estamos viendo una foto del Che en Guatemala y ahí vamos y ahí nos queremos referir. Y ahí la vemos con su primera esposa, Hilda Gadea, una peruana con la que se conoció en Perú en su viaje y después en Guatemala, bueno, creo en Guatemala, si la memoria no me falla, se casaron, pero era una economista bastante relevante. No importa tanto, es simplemente el testimonio para verlo ahí, a un Castro que todavía estaba lejos de la famosa foto de Korda que lo inmortalizó para toda la eternidad, una foto extraordinaria. Bueno, ¿qué hacía en Guatemala? El Che había llegado ahí en su viaje, en su búsqueda de algo que lo motivara, iba creciendo su deseo de justicia. Cada lugar donde iba veía las injusticias a las que eran sometidos los pueblos, trabajadores, en la mayoría de los pueblos y países era la actividad agraria porque eran campesinos. Solamente la Argentina por aquel momento y Brasil en algunas zonas tenía algún desarrollo industrial que de alguna manera era relevante. Bueno, ahí llegó entonces a Guatemala, y en Guatemala se estaba viviendo un fenómeno bastante particular. Jacobo Arbenz era el presidente y estaba llevando adelante una revolución, para lo que se entendía en aquel momento una revolución, con la idea de una revolución agraria, avanzar sobre las empresas que manejaban la riqueza fundamental de los guatemaltecos, que estaba en sus frutas, especialmente en los bananos. Y había una compañía norteamericana que se llamaba United Fruit, que era prácticamente dueña de Guatemala, y contra ella batallaba Jacobo Arbenz. Y ahí se fue el Che, todavía no era el Che, ahí se fue el joven Ernesto Guevara, y bueno, se entreveró y empezó a hacer y a militar a favor del proceso revolucionario, y obviamente cayó en la mira de los Estados Unidos, de la CIA que operaba ahí, y de un movimiento revolucionario, entre comillas, que avanzó hasta el derrocamiento de Arbenz. En realidad Arbenz renunció, quizás no estaba dispuesto a pelear demasiado, y la cuestión es que todos los que lo seguían y todo lo demás, bueno, quedaron, como suele ocurrir, al descubierto y en una situación muy peligrosa para su propia
para su propia vida. En el caso de Che Guevara era ya conocido en aquel momento como un activista pro Arbenz. Bueno, y también hay un cruce con un Perón que obviamente ni por las tapas se sabía quién iba a ser finalmente en la historia de Che Guevara, pero era un argentino que estaba ahí. Entonces se le dio la orden al embajador de que buscara a los argentinos que andaban vuelta por Guatemala para ofrecerles la posibilidad de ir a la embajada y resguardar su vida. Así lo hizo el que era por aquel entonces embajador, Nicasio Sánchez Toranzo, un tucumano que también provenía del radicalismo, que se había incorporado al peronismo. ¿Qué hace Sánchez Toranzo? Va hasta la pensión donde se hospedaba Ernesto Guevara y le dice cuál es la situación y le dice que se venga con él a la embajada, y así lo hizo finalmente. El comandante fue a la embajada, ahí resguardó su vida, y no solamente la de él, sino que fueron como unos 300 hombres y mujeres que estaban vinculados al gobierno de Arbenz, que se refugiaron en la embajada argentina. Hubo una orden por parte del gobierno nacional, por el gobierno de Perón, de que la embajada abriera sus puertas. Abra las puertas de la embajada. Y ábrala, obviamente, para que los que se quieran asilar se asilen, o por lo menos resguarden sus vidas hasta que el tema se aplacara. Y ahí se quedó hasta un momento en el que ya él decidió seguir su rumbo, seguir su camino. De ahí partió hacia México, donde encontró y se empezó a conectar ahí, sí, recién ahí con algunos cubanos que estaban en México, y a partir de ahí, se construye otra historia, que es la historia del Che, de la que conocemos, la de Che Guevara, la del hombre que se suma a la revolución en el 59, que después hizo su propia historia y su propia su idea de cómo tenía que encararse la liberación latinoamericana. Es decir, síntesis, en dos circunstancias muy cercanas en el tiempo, cerca de Centroamérica o en el norte de América Latina, Colombia, Guatemala, dos de los hombres clave de la Revolución Cubana tuvieron de alguna manera la posibilidad de salvar sus vidas a partir de la decisión en general, sin que en ese momento se supiera quiénes eran o quiénes iban a ser, porque todavía eran pequeños en comparación a la dimensión que fueron adquiriendo con el tiempo. Entonces, nada, es bueno que lo conozcamos, es bueno que lo sepamos. Con los años, pasaron los años, y en el año 74, cuando ya Perón asume su tercera presidencia, viaja una delegación argentina encabezada por el ministro de Economía, José Bergelbar, a Cuba. Se establecen un montón de acuerdos económicos, se rompe el bloqueo, la Argentina rompe el bloqueo, es el primer país que rompe el bloqueo, obligando además, un dato también curioso de esta historia, a las empresas norteamericanas que fabricaban autos en Argentina a vender autos en la isla de Cuba.
si querían, porque como estaban radicadas en Argentina y seguían las leyes argentinas, tenían que exportar los autos que la Argentina se había comprometido con el gobierno cubano a entregarle. Y todavía circulan algunos modelos ahí dando vueltas, gente que ha estado en los últimos años en la isla lo comenta. Así que es un testimonio también de esa relación que continuó hasta los últimos días de la vida de Perón, y que de alguna manera es un capítulo más de esta historia que estamos tratando de conocer. Ayer fue se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón, de Evita. Estamos en el canal Eva TV. Así que es bueno que de alguna manera también nos acerquemos y busquemos algún elemento como para tener en cuenta en esa historia fantástica de esa mujer maravillosa, de esa capacidad de entrega que tuvo, de todo lo que hizo por los grasitas, como se llamaba a su gente, a los cabecitas, como solía también llamarlos. Y me parece realmente que hay que ir buscando, porque se encuentran. O sea, acá lo vamos a hacer desde este programa y lo vamos a hacer desde este canal. Vamos a ver un material que se puede encontrar. Yo los invito a que lo hagan. Hurguen por YouTube, ya que estamos en YouTube en estos momentos. Hurguen en YouTube. Busquen, porque hay una cantidad de material enorme que vale la pena ver. Y este material que vamos a ver hoy es un material muy poco visto. Se filmó justamente en los días posteriores a la muerte de Evita, durante lo que fue el velorio, quizás el velorio más grande de la historia, una cantidad gigantesca de gente a lo largo de más de una semana. Realmente es absolutamente imposible de imaginar algo. No tuvo la misma dimensión la muerte de Perón. Lo que fueron esos días en la Argentina es hasta inexplicable, o en todo caso solamente explicable por el amor que le tenía la sociedad, el pueblo argentino, a esa mujer maravillosa, que se consumió prácticamente hasta el final de sus días, entregando absolutamente todo. Este material que vamos a ver tiene una característica, es en color. Prácticamente no se filmaba en la Argentina en color hasta ese momento. Se decidió contratar a un director norteamericano vinculado a la compañía Fox, que vino con todo un equipo y desarrollaron, un trabajo realmente notable. Vamos a ver ahora en unos instantes algunas imágenes que yo creo que van a sorprender, no solamente por lo del color, sino por el trabajo de cámaras, por las imágenes que no son tan conocidas o no son tan vistas, o no han sido tan vistas. Una nota de color. Este material en el año 69, por ahí, fue utilizado y apareció en una película de Batman, una cosa rarísima. Una película de Batman, la película en cine, que fue un poco el resultado del éxito que había tenido una serie de los años ahí, mitad de los 60, no sé, les habrá parecido interesante utilizar ese material que tenían y pusieron algunas imágenes que corresponden básicamente a escenas de este material que vamos a ver ahora. Así que yo los invito a que lo veamos y después vamos a hacer un cierre de este nuevo encuentro en este programa.
Esta fue y será en la historia la hora del más grande dolor argentino. Comenzó en la residencia presidencial que albergó las contadas horas de recogimiento de Eva Perón en la paz del hogar. Aquí vive junto a su espíritu, lleno de su recuerdo, afirmado en el ejemplo de su vida, el general Perón, el compañero de sus inquietudes, de la alegría de sus triunfos y del dolor de su partida. En el frente de la residencia, una ventana. La primera de la izquierda corresponde al dormitorio de la querida ausente. Aquí conoció Eva Perón la durísima prueba de sus últimos días. Este era el salón que ella prefería para la recepción de ilustres visitantes y de los preferidos de su corazón, los trabajadores. En la mañana del 9 de agosto, las calles que asistieron tantas veces al paso triunfal de la compañera Evita subrayaron con un silencio impresionante el dolor de la patria por la pérdida de su hija más querida. El traslado de sus restos desde el Ministerio de Trabajo y Previsión a lo largo de la Avenida de Mayo volcó en las aceras, balcones y terrazas y hasta en el centro de la calzada una multitud de más de 2 millones de personas. La cámara revive la solemnidad de esa emocionada despedida. Sobre una cureña militar ha sido depositado el féretro. Es el homenaje de las Fuerzas Armadas hechas pueblo mismo en este trance doloroso para los argentinos. Un grupo de trabajadores arrastra el sólido armazón. 38 hombres fueron designados por la Confederación General del Trabajo y 10 mujeres representan al Partido Peronista Femenino. A ambos lados de la cureña avanza una triple línea humana integrada por alumnas de la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón y delegadas del Partido Peronista Femenino, alumnos de la Ciudad Estudiantil y cadetes de las 3 armas de la patria. El general Perón encabeza el cortejo. Familiares de la jefa espiritual de la nación, ministros del Poder Ejecutivo, jefes de las Fuerzas Armadas, dirigentes gremiales y altos funcionarios siguen con profundo recogimiento a la banderada de los humildes, por las mismas calles en que el pueblo la vio por última vez en un heroico esfuerzo, sostenido en su amor a Perón y al pueblo mismo, el 4 de junio de 1952, día en que el líder juró por segunda vez como presidente de los argentinos. Y acá estamos de vuelta después de ver este tramo. El material continúa, tiene unos 19, más o menos 19 minutos en total. Y realmente creo que tiene un montón de motivos, uno para ver este recorrido enorme de esa multitud. Después faltan momentos que son extraordinarios, como un momento que cuando después de ir al Congreso, de estar un día, vuelve el cortejo a hacer más o menos el mismo recorrido, toma la avenida Leandro Alem, Paseo Colón en realidad, rumbo a la CGT, donde ahora en unos instantes vamos a ver la llegada y cómo se depositó ahí en el edificio de la CGT, que todavía está ahí en la calle Azopardo, cómo se depositó el féretro, pero digamos lo siguiente. Esto fue, lo que vamos a ver es el lugar donde quedaron depositados los restos de Eva Perón, en la CGT. Y el 23 de diciembre de 1955, poco tiempo después del golpe militar, entra un comando civil y militar a la CGT y se lleva el cuerpo, se lleva el féretro
Y empieza ahí una larga historia, una larguísima historia que terminará recién en el año 72 con la devolución del cuerpo en Madrid, del cuerpo de Eva Perón en la casa de Perón en Madrid, después de unas larguísimas conversaciones. Durante muchísimos años no se supo a dónde estaba o qué había sido, en definitiva, de su cuerpo. Así que, nada, esto es bueno saberlo porque hay quienes quizás no han tenido oportunidad de enterarse de este tipo de cosas. Y no es que uno esté cubriendo todos los flancos. Lo único que hacemos es tratar de recordar cuestiones que nos parecen que vale la pena que no se pierdan, porque si no, después es muy difícil recuperar. Siempre tiene que haber, que no se rompa la cadena, el eslabón en donde unos y otros nos vayamos pasando el testimonio de la historia, de los hechos, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido y padecido. Porque si hay algo tremendo quizás podemos decir que Evita fue la primera desaparecida, porque realmente fue eso. Hicieron desaparecer su cuerpo, que estaba en el féretro en la CGT, que era su casa, donde ella sentía de alguna manera que se encontraba en el lugar que siempre había querido. Así que ahora ya nos estamos despidiendo. No quiero olvidarme de recordarles a los amigos, amigas que se quieran afiliar a este canal, que lo pueden hacer entrando a evatv.com.ar. Ahí pueden ver las opciones, todo es muy sencillo, claro y transparente. También se pueden suscribir y seguir viéndonos y seguir contando que existe un canal con una programación fantástica, que yo la recomiendo de todo corazón, para que sigamos de alguna manera llevando ese fuego que de Evita, que sigue ardiendo con la misma fuerza que tuvo cuando vivió. Así que vamos a ver el final de este documento histórico, fílmico, que estamos viendo, y quienes quieran verlo completo, vayan, métanse en YouTube, pongan color, velorio de Eva Perón, de cualquier manera lo van a encontrar. Así que los invitamos a ello, y nosotros les decimos gracias y hasta la próxima, hasta el próximo encuentro, y un saludo enorme a todos, todas y todes. Ya está la multitud acongojada frente a la Confederación General del Trabajo. Hasta aquí llegan los hombres y las mujeres que quieren acompañar a la jefa espiritual de la nación hasta las puertas de la eternidad. Instalado el féretro en el recinto de esta casa que ella dignificó con la lucha y el triunfo de sus ideales, las cámaras registran la primera guardia de honor de los trabajadores, que se turnará indefinidamente por los años y años del recuerdo.